Comenzamos, maestra. A la hora que ustedes me indiquen, con mucho gusto. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en una sesión más de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, agradeciéndoles de antemano mucho su participación en este buenísimo tema que vamos a tener aquí con la maestra Verónica Gómez Schur. El tema es gestión subrogada. Las preguntas, ¿le parece bien, maestra, si las dejamos al final? ¿O Con usted me mucho dice gusto. cómo o si quiere que vayamos interactuando, usted me dice? Al final está perfecto. Al final está perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces me permito presentar la maestra, la maestra Verónica Gómez Schur, egresada de la Escuela Libre de Derecho. En su experiencia profesional, ella cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y un doctorado por medio del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. De su experiencia profesional, ella estuvo en la Secretaría de Gobernación en el 88, en el Programa Nacional de Seguridad Pública, en la Procuraduría General de Justicia en el 89, estuvo en Goodrich, Rindkem y Asociados, manejando el litigio civil, mercantil y familiar. Saldívar y Arambú, también litigio civil, mercantil y familiar, y actualmente es directora general de Gómez Schur y Asociados. Ella es miembro de la barra del Colegio de Abogados desde febrero del 2004. En el 2017 y 2018 fue subcoordinadora de la Comisión de Derecho Familiar. En el 2019, coordinadora de la Comisión de Derecho Familiar y actualmente es miembro del Consejo Directivo. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Gracias. Noelia. Es un placer estar con ustedes el día de hoy en el capítulo Nuevo León. Gracias, Juan, por la invitación. Aprecio mucho poder estar con ustedes. Me da muchísimo gusto poder estar en diferentes capítulos y escuchar también las exposiciones que se están dando en los capítulos, que han sido muy activos. Antes de iniciar, voy a dar un aviso. Hace poco la barra firmó un convenio con He4She de ONU Mujeres. Y creo que es un compromiso en el que tenemos que estar todos, no solo barristas, mujeres, no solo barristas hombres, es un compromiso de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de todos los capítulos. Entonces yo quisiera invitar a todos a que se unan, a que conozcan estos compromisos, a que se certifiquen, a que las mujeres que formamos parte de la barra nos certifiquemos, porque de nada está sirviendo que tengamos tantas mujeres valiosas que no estamos cumpliendo los requisitos de certificación o no estamos haciendo el trabajo pro bono. Acérquense a la fundación, vean en qué pueden ayudar. Toda la ayuda es valiosa, toda la ayuda es bienvenida. No nada más es para que todos podamos participar y todos cumplamos este compromiso. Entonces, bueno, pues ese es como un llamado y que conozcan los compromisos que hicimos de He4She. Ahora sí, ya entrando en materia, gracias a todos los que están presentes, a todas y todos los que se han unido el día de hoy. Quiero empezar diciendo que este es un tema que a mí en lo personal me gusta muchísimo, me apasiona, lo disfruto y me emociona. Y voy a empezar a decir qué es la gestación subrogada. La gestación subrogada o por sustitución, tienen varios nombres, como se define, es un contrato celebrado a título oneroso o gratuito, celebrado entre una mujer a la que llamaremos gestante y otra persona o pareja de personas que les llamaremos padres intencionales, para que aportando o no sus gametos, se geste un embrión de un niño que va a nacer y que tenga vínculos jurídicos de filiación con él y los padres. Aquí vamos a ver que hay un montón de personas que están involucradas en este contrato. Empezamos por decir que los primeros que intervienen son los padres intencionales. Los padres intencionales puede ser un matrimonio de un hombre y una mujer, o una unión de concubinos, o puede ser un matrimonio de dos personas del mismo sexo, o concubinos también, o pueden ser personas solteras, una madre o un padre que desea formar una familia y utiliza este medio para formar su familia. Después tenemos a la mujer gestante, que es la que va a llevar en su vientre al bebé hasta término, y es muy importante saber si esta mujer está o no casada. Ustedes dirían, ¿pero qué tiene que ver el marido? Es muy importante saber si esta mujer está casada o no, porque muchas veces los códigos nos dicen que el producto de esa unión es hijo de ese matrimonio. Entonces habría que ver si la mujer gestante es o no
casada. Las personas que aportan los gametos, puede haber donadores de esperma, puede haber donadores de óvulos que no tienen nada que ver con los que finalmente van a ser los padres del niño ni con la gestante. El bebé o los bebés producto de la gestación, por la forma en la que se hace, muchas veces son embarazos de uno o más productos. El personal médico que interviene, porque hay una clínica especializada que tiene que hacer esta intervención. Y las agencias intermediarias. ¿Qué son las agencias intermediarias? Son los que se encargan de poner en contacto a la madre gestante con los padres intencionales y en teoría son los que se encargan de hacer todo el trámite, papeleo y demás. Más adelante vamos a ver qué tan conveniente o no es que existan estas agencias intermediarias. Ahora, también es un tema que se nos va complicando, no solo por las personas y la cantidad de personas que intervienen, sino también porque hay muchos derechos humanos que se están poniendo en juego de diferentes personas. Está el derecho a la identidad, el derecho a la familia, el derecho al libre desarrollo, el derecho a la protección de datos personales, a la no discriminación, a la salud, el beneficiarse del progreso científico. En fin, y así podemos enumerar muchos derechos humanos que están en conflicto y en juego. Ahora, ¿por qué se ha utilizado normalmente la gestación subrogada? Básicamente es por infertilidad de alguna persona o bien porque no se puede llevar a término el embarazo. Pero últimamente se ha puesto de moda, sobre todo en Estados Unidos, la negativa de pasar por un embarazo. Es decir, las mujeres que tienen mucho dinero, porque para hacer una cuestión así en Estados Unidos necesitas alrededor de 5 millones de pesos, que deciden que no quieren llevar las molestias que el embarazo implica, que no quieren que su cuerpo cambie, en fin, pues se les hace muy fácil y contratan a una madre que geste a su hijo, ¿no? Eso también pues, podríamos ponerlo sobre la mesa y decir qué tan válido o no válido es que se estén haciendo este tipo de gestaciones. Ahora, hay otros nombres que se le dan también a la gestación subrogada, como alquiler de vientre, maternidad subrogada, gestación por cuenta de otro, vientre de alquiler, en fin. Pero para efectos de esta charla vamos a tomar todos como sinónimos y digamos que es la gestación subrogada. ¿Cuál es el primer problema con el que nos enfrentamos en México? Es que no tenemos, bueno, en México y en el mundo, porque no hay una regulación internacional tampoco. En México no tenemos una regulación clara y completa. Entonces, primero vamos a analizar la Constitución. Lo que medio se acerque y nos ayuda es el artículo 4 de la Constitución, en el que dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y se va a proteger la organización y el desarrollo de la familia, y toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Pero en realidad ningún artículo de la Constitución nos habla de las técnicas de reproducción asistida. ¿Cuál es el siguiente ordenamiento que podemos como verificar para ver qué pasa con esta gestación subrogada? Es la Ley General de Salud. La normatividad aplicable en la reproducción asistida es de competencia federal, o sea, es decir, no se debería de regular necesariamente en el Código Civil de cada entidad, sino que la Ley General de Salud debería de regular esto. Y en el artículo 3º, a la fracción 28ª, dice que es materia de salubridad general el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres. Y dentro de células encontramos las células germinales, que son las células reproductoras de un hombre y una mujer. Entonces, y nos dice la ley que va a decir cómo se va a regular, pero la verdad es que por más que le da uno vueltas a esa ley, no terminamos encontrando nada que nos ayude con claridad a decir qué es lo que se puede hacer o no. Lo único que medio nos da luz es la cuestión de los trasplantes, pero habla de trasplantes en general o de donación de órganos, células y tejidos. Pero realmente no nos dan mucha más luz para ver qué se puede hacer o cómo se debe de regular todas estas técnicas de reproducción asistida. Después vemos que cada estado regula, cada entidad federativa regula de manera diferente o no regula la gestación subrogada. Específicamente Tabasco y Sinaloa lo permiten. Tabasco lo voy a dejar aparte porque digamos que ha generado como mucho conflicto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Sinaloa lo único que hace es que en un artículo de su Código Civil, en el 283, te da una definición de qué es lo que va a pasar y qué se va a registrar al niño y tan. No tenemos como más información. Es muy escueta la información que nos da el Código de Sinaloa.
Después tenemos el código de Coahuila y Querétaro. Específicamente está prohibido en esas dos entidades la gestación subrogada. Específicamente Querétaro, en su artículo 400, dice que las parejas adoptantes de embriones no podrán procurar la maternidad asistida o subrogada o ni contratar el vientre de una tercera mujer. Entonces ahí claramente está prohibido. Tenemos después también el caso de Colima, que lo regula de una forma muy rara o diferente, porque lo que dice es que se va a adoptar. Entonces solo podrán ser adoptados en forma plena el producto de un embarazo logrado como consecuencia del empleo de inseminación artificial o fertilización in vitro con la participación de una madre sustituta. Entonces, bueno, aquí lo que se hace es que nace el niño y los padres intencionales adoptan el producto, ¿no? Es otra forma que tiene Colima de regular. Ahora, me gustaría hablar de Tabasco en especial, porque hemos tenido muchísimos problemas en ese estado. ¿Por qué? En 1997, el Código de Tabasco, en su artículo 92, únicamente definía otra vez la figura y decía que con un certificado de nacimiento y con un contrato notariado, usted podría llegar con su hijo en brazos, ¿no? Y contratar a la madre gestante. ¿Qué pasó con esto? Tabasco se convirtió en el número 1 del turismo reproductivo, nacional e internacional. Llegó gente de todo el país y llegó gente de todo el mundo y se empezaron a dar unos abusos espantosos y empezaron a pasar cosas horrorosas y muchas veces ni siquiera las cuestiones pasaban en Tabasco. Lo único que se daba es que se celebraba el contrato en Tabasco porque estaba permitido, pero realmente ni la mamá era de Tabasco, la gestante. Los padres intencionales podrían ser nacionales o extranjeros, pero nada pasaba en Tabasco. Lo único que hacían es que fingían, o bueno, no fingían, el contrato existía, pero todo se celebraba en Tabasco para poder al final registrar al niño. ¿Qué pasó con esto? Se dieron unos abusos terribles, el gobierno del estado se dio cuenta a raíz de eso y en el 2016 hubo una reforma también poco afortunada en la que se decidió regular diferente. ¿Y qué fue lo que hicieron? Trataron de sobreregular lo que estaba pasando con la gestación subrogada. Entonces empiezan a definir qué es la gestación subrogada y la dividen en dos. En subrogada, cuando la madre aporta, la gestante aporta el óvulo, y sustituta cuando no hay esa aportación del óvulo. Y después ponen los requisitos. Primero, para ser la madre gestante. Tiene que ser una ciudadana mexicana, es decir, ya no puede ser una extranjera, aunque viva en Tabasco, como la madre gestante. Tiene que ser necesariamente una ciudadana mexicana. Tener entre 25 y 35 años de edad. ¿Por qué entre 25 y 35 y no 24 y 36 o lo que sea? Pues no sé, así lo decidió el legislador, pero nada más puede ser entre 25 y 35. Gozar de buena salud biopsicosomática, eso lo debe de verificar la Secretaría de Salud del Estado. No padecer alcoholismo, tabaquismo, alguna otra toxicomanía. Y hay una muy curiosa que dice que no debió de haber estado embarazada en los últimos 365 días previos a la implantación de la mórula. Y, digamos, puede tener 2 gestaciones subrogadas y después podría tener un hijo propio y luego podría volver a tener una gestación subrogada. Entonces, realmente no hay como un límite tan claro, ¿no? O sea, sí se permiten 2 seguidas, pero después podría ser que podrías ir alternando entre hijos propios y ajenos. Después, haber sido informada sobre el proceso. Les digo la verdad, esto nunca se da. Son mujeres de escasos recursos, con baja escolaridad, que jamás les informan qué es lo que va a pasar, qué es lo que están firmando, en fin. Y tiene que dar su consentimiento por escrito en un contrato. La Secretaría de Salud tiene a su cargo de ver el perfil clínico, darle un seguimiento al embarazo y tiene que verificar que sea libre de violencia y con condiciones de salud favorables. La verdad es que yo dudo mucho que todas estas condiciones se den. Ojalá y sí, pero realmente pareciera que es demasiado ambicioso y no se está cumpliendo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe de tener el contrato? Primero, todos deben de ser ciudadanos mexicanos. Todos los contratantes deben de ser ciudadanos mexicanos. La mujer la madre intencional debe de acreditar que no puede tener hijos y debe de tener entre 25 y 40. ¿Por qué otra vez esa edad? Pues porque así lo dispuso el legislador. Realmente no hay algo de fondo, ¿no? Entonces ahí pues empezamos con una discriminación. ¿Por qué 41 o por qué 24? ¿No? O sea, realmente no hay un motivo.
El contrato, aquí me gustaría, no sé si haya como gente que trabaja en notaría, debe de ser firmado ante notario público. Y el notario debe exigir los dictámenes médicos, es decir, que la madre gestante esté en buena salud y que la madre intencional no pueda tener hijos y tiene un plazo de 24 horas para avisar a la Secretaría de Salud que está realizando ese contrato y al registro civil. Aquí me parece súper importante cuál es el papel del notario. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente ya con su contrato ya hecho y lo que quiere es que el notario únicamente dé fe que esa es mi firma y aquí está mi identificación. Pero a mí me pareciera que esa situación es como muy delicada. El notario no se puede quedar ahí. El notario tiene que verificar qué dice el contrato, cómo lo dice, a qué se están obligando las partes, realmente la madre gestante está siendo informada. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Creo que la responsabilidad del notario va mucho más allá de autentificar unas firmas. O sea, ¿por qué vamos con un notario cuando tenemos un contrato de compraventa en nuestra casa? Pues realmente ponemos nuestra operación en manos del notario. Es una responsabilidad bien grande. Si no, todos haríamos nuestro contrato en nuestra casa, sobre todo si somos abogados, y se lo llevaríamos al notario para decirle, mira, esta es la firma del comprador y esta es la del vendedor, y ya. Entonces, creo que la función del notario debe de ir mucho más allá que autentificar unas firmas dentro del contrato y ver qué responsabilidades tendría el notario, en todo caso, de no haber verificado que se cumplieran todas las condiciones que dice la ley que se deben de cumplir. Después, la gestante debe de comprometerse a cuidar de su salud y del producto durante el embarazo. Pues, ¿quién verifica esto? Pues la verdad es que quién sabe, ¿no? Porque la gestante, pues a veces la dejan un poco morir sola. Y después en el contrato deben de venir todos los documentos que se requieren anexos. Y hay una parte muy curiosa, porque dice que la gestante y su cónyuge, por eso hacía hace rato referencia al cónyuge de la gestante, pueden recibir la custodia del bebé en caso de que se acredite la incapacidad o muerte de los intencionales. A ver, señores, un momento. La señora gestó un bebé que a lo mejor no tiene nada que ver con ella, no es su óvulo, no es el espermatozoide de su marido, como por qué se tendría que quedar con un producto. Yo entiendo que si los padres intencionales fallecen, pues tendrán abuelos, tíos, no sé, pero no se tendría por qué quedar la gestante con ese bebé. Digo, salvo que no hubiera nadie más. Pero a mí me parece como muy delicado que estén dejando a un bebé, ¿no?, en manos de una gestante que realmente ya nunca tuvo la intención de ser la mamá de ese bebé. También pueden asesorarse o no. Eso se lo dejan de un abogado. Eso se lo dejan a la libertad de las partes. Entonces, ¿se imaginan el abuso de esta mujer que va a ser la madre gestante, que no tiene una escolaridad suficiente, que no tiene recursos, y encima no le das un abogado? O sea, ¿quién la va a representar? ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién va a ver por sus intereses y por sus derechos? Entonces, por eso digo que si ya no se deja tener puedes o no tener un abogado, por lo menos el notario que esté certificando y que esté viendo que se cumplan ciertos requisitos y protecciones sobre todo a la gestante. Me queda claro que el intencional tendrá mejor escolaridad y tendrá mucho más acceso a recursos y formas de poder ver por sus intereses, pero la gestante la dejan un poco mucho desprotegida. Y después se tiene que estar enviando, ¿no?, los informes a las clínicas, la clínica donde se va a hacer toda la implantación de la mórula tiene que estar enviando informes. Después nos habla de la nulidad del contrato. ¿En qué causas es nulo el contrato? Pero fíjense, pareciera que es un contrato de compraventa, de arrendamiento, un contrato común y corriente. A mí me parece que no puede ser tratado como un contrato común y corriente, simple y sencillamente por lo que se trata, de lo que se está tratando y la materia de fondo del contrato. Estamos hablando de una vida de un ser humano. Entonces no podemos tratar y decir, bueno, el contrato es nulo. Y bueno, y si el niño ya nació, ¿qué hacemos con esa nulidad? Con una nulidad de recién nacida, ¿no? Entonces dice, casos de nulidad, cuando exista algún vicio de la voluntad, cuando no se cumplan con los requisitos y formalidades que señala el código, cuando se establezcan compromisos o cláusulas que atenten contra el interés superior del niño, cuando intervengan agencias, despachos o terceras personas. Esto es lo mismo, o sea, ¿cómo es posible que un matrimonio que esté en Tamaulipas o que esté en Baja California casualmente conoce a una mujer que vive en Tabasco y que quiere gestar un bebé? Estas cosas no se dan por casualidad. Digo, a lo mejor uno entre todos. Pero pues a mí si ahorita me dicen, oye, ¿conoces a alguien que quiera gestar un bebé? No. O sea, no es algo que tengamos en nuestra lista de contactos. Entonces, normalmente lo están haciendo a través de agencias, aunque no aparezcan. Esa es la verdad.
Y esas agencias se dedican a conseguir a las gestantes y a veces, perdón que lo diga así, pero es muy cierto, no necesariamente en Tabasco, sino en el resto del país, hay mujeres que están dando a luz y las tienen en privadas de su libertad en unas granjas y las tienen dando a luz un niño tras otro. Esa es la verdad de lo que está pasando. Esta es la terrible realidad que lo que hay detrás de esta gestación subrogada por una mala regulación, porque no está bien hecho, porque todo se da en la clandestinidad y porque no hay esta apertura de regularlo. O sea, a mí en lo personal me lo preguntan, yo lo prohibiría. ¿Cuál sería el problema de prohibirlo? Que entonces va a ser peor porque va a ser más clandestino. Pero sí hoy que se puede dar, digo, en Ecatepec hay granjas así de mujeres. Y es una cosa terrible lo que está sucediendo. Las tienen privadas de su libertad y las tienen pariendo un niño tras otro. Mujeres que están en la completa y absoluta ignorancia y totalmente desprotegidas. Pero bueno, hay un caso que dio lugar a una tesis aislada por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Por si quieren tener el registro, es la 2020-789. El caso es un matrimonio de dos hombres que que por medio de gestación subrogada tuvieron a su hijo, se van a Yucatán, de donde son originarios, para registrar a su hijo, les niegan el registro diciendo que en Yucatán no está permitida la gestación subrogada. Presentan su demanda de amparo y se les concede para garantizar el derecho del menor a tener una identidad y además un nombre y ser inscrito. Porque eso pasó muchísimo en Tabasco. Muchísimos niños que estaban, digamos, en el vientre materno de la gestante y se da la reforma del 2016, una vez que nacen les dicen que creen, ustedes son extranjeros y no pueden registrar al niño. Sí, nada más que el niño ya nació y lo privamos de su derecho al acta de nacimiento, al nombre, a la nacionalidad. Entonces fueron amparos tras amparos y muchísimas cuestiones que empezaron a suceder en Tabasco por esta reforma. Después, quisiera hablarles de los problemas, ya les he empezado un poco a anunciar, que se dan en la gestación por sustitución. El primero son los abusos. Como ya les estuve hablando, hay una desigualdad brutal entre los padres intencionales y la madre gestante. Pero una brutal, o sea, la gestante no le dan su contrato, no le dicen a lo que se obliga, no le dan el dinero muchas veces para pagar la cuenta del hospital, los papás se desaparecen, pasan un montón de cosas. Ausencia de contratos, es decir, a una de las partes no le dan su contrato y entonces después se queda con una criatura que no es suya y ni siquiera puede hacer valer ningún derecho porque a esa pobre mujer nunca le entregaron una copia de su contrato. Abusos de las clínicas, desde qué hacen con los óvulos, los espermatozoides, los embriones, andan volando por aquí y por allá, no hay un control adecuado de todo ese tipo de cosas. Se niegan los documentos de identidad a los niños, como ya lo vimos, y muchas veces estas mujeres gestantes terminan siendo criminalizadas y terminan en la cárcel. Entonces me parece terrible los abusos que se dan sobre estas mujeres. Ahora, ¿cómo se puede regular? Primero, los estados pueden permitir o prohibir la figura, o bien no regularla como lo hacen la mayor cantidad de las entidades federativas en este país. Pueden decir si los acuerdos que se permiten son onerosos o son gratuitos, cuáles son las condiciones para acceder, quiénes son los intermediarios, cuáles son las formas de prevenir los conflictos. Pero en realidad nada de eso sucede en la práctica. Tenemos muchísimos problemas que se dan alrededor de esto y muchísimas veces que no se puede hacer nada porque todo, repito, se da en la clandestinidad. ¿Qué pasaría? Pues si se prohíbe, pues se sigue fomentando la clandestinidad. Entonces a mí me parecería que la Ley General de Salud debería de regular un poquito mejor o un muchito mejor la gestación subrogada y los estados deberían de claramente permitirlo, prohibirlo y decir, bueno, sí se permite y con estas condiciones. Después, la retribución económica es otro de los problemas con el que nos enfrentamos y no sabemos si se debe o no se debe de pagar a la gestante. Hay mucho en contra o a favor. La Convención de los Derechos del Niño en el artículo 35 dice que los estados tomarán todas las medidas necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin y en cualquier forma. La gestación subrogada implica la venta de un niño cuando hay una remuneración. Es decir, si yo como madre intencional o padre intencional le pago a una mujer para que geste a mi bebé, ¿le estoy comprando al bebé? Ahí se los dejo como tarea, si eso no es.
Se ha considerado que en el caso de la gestación subrogada no hay daño o explotación de los niños, por lo tanto, no se considera que sea trata. Pero a su vez, ¿qué pasa a esas mujeres que están gestando a los niños y no reciben una remuneración? Hay una explotación de la gestante. Entonces, tenemos aquí como dos posiciones. ¿Se le debe de pagar a la gestante o no? Lo que sí normalmente se permite es que se le reembolsen los gastos, ¿no?, normales de un embarazo, como los medicamentos, el médico, el parto, la ropa, las medicinas, en fin. Pero a veces se prohíbe que reciba una remuneración. ¿Esto es correcto o es incorrecto? También lo dejo aquí sobre la mesa. Ahora, esto es lo que tenemos a nivel nacional, en el territorio nacional. Ya vieron que son bastante complicados los problemas, mal regulados, pero esto se replica a nivel internacional. Entonces, tenemos un turismo reproductivo en los países en los que está prohibido. La gente que tiene un poder adquisitivo alto o medianamente alto se va a países como se venía a México, especialmente a Tabasco, o se iban a Tailandia, o se iban a la India, ahora se van a otros países y entonces empiezan a hacer este tipo de contratos. Y el contrato es transnacional cuando las partes contratantes son de estados diferentes, ¿no? Pertenecen o se empiezan a involucrar sistemas jurídicos de 2 o más estados. No tenemos un marco jurídico internacional, o sea, no tenemos un convenio, una convención, algo que nos ayude a decir, mire, la gestación subrogada se debe de regular así, si intervienen 2 o 3 estados debe de pasar esto, si es nacional de acá, no lo tenemos. Entonces necesitamos algo que nos dé luz y nos ayude, porque esto se sigue dando en la realidad. ¿Cuáles son los 2 elementos fundamentales que juegan en la gestación internacional? El domicilio y la residencia. Es en qué lugar tienen su domicilio las partes, perdón, la nacionalidad y el domicilio. ¿De dónde son nacionales las partes y en dónde tienen su domicilio? Es decir, normalmente tiene su domicilio la gestante en su domicilio y su residente, perdón, su domicilio y su nacionalidad, la gestante lo tiene en un lugar y los intencionales lo tienen en otro país. Entonces, cuando empiezan a jugar estos 2 elementos es donde se nos empiezan a complicar las cosas. Perdón. Entonces, es muy común que cuando el niño nace, pensemos que nace en el estado de California, que está permitido en los Estados Unidos. Perfecto, no tenemos ningún problema, está permitido, hay un contrato, le dan algún documento al niño y a los padres intencionales, pero cuando el niño llega a Suiza, le dicen, oiga, no. En Suiza no está permitida la gestación y el niño será americano, pero suizo no es. Y entonces se niegan a darle una nacionalidad a los niños por el hecho de que sus padres sean nacionales o residentes de ese país. Entonces, a veces se complica porque al niño no lo pueden sacar del país en donde nació, o bien no le dan la nacionalidad que tienen los padres. Entonces, ahí empezamos a complicarnos con otros temas, ¿no? ¿Qué derechos tiene el niño ya a nivel nacional e internacional por la Comisión de los Derechos del Niño? Los niños tienen derecho a no ser discriminados, tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, al nombre y a la nacionalidad, a preservar su identidad, ¿no?, que estos son la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, a no ser separado de sus padres y a la protección de su vida privada. Entonces, todas estas cuestiones deben de ser protegidas y todos estos derechos de los menores tienen que ser protegidos. Lo que ha pasado es que hay un abuso por parte de los padres intencionales y al final le echan la pelotita al niño porque finalmente el niño ya nació y entonces dicen, bueno, pues aquí está el niño y ahora tiene derecho a todo esto. Y los estados, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, tú lo que hiciste es un fraude a la ley porque tú te fuiste a un país que lo permitía sabiendo que en tu país está prohibido. Y eso es un fraude a la ley. Y entonces les empiezan a negar los pasaportes o les empiezan a negar las nacionalidades. Entonces, ¿qué nos puede ayudar como para empezar a resolver estos conflictos? Porque como les digo, el niño ya nació, ¿no? Ya está aquí, ¿cómo le hacemos? Primero, el interés superior de los niños, que está regulado por la Convención en el artículo 3. Es el niño que tiene derecho. Finalmente, si los padres realizaron una conducta indebida, pues el niño que está naciendo no tiene la culpa. El niño tiene derecho a ciertas cosas y no se le va a poder negar. Después que hay una cooperación entre los estados, las autoridades de los estados, el orden público internacional, las normas de competencia internacional, básicamente el derecho aplicable, cuál es el derecho aplicable en el caso de conflicto de las normas, todas estas cuestiones de materia internacional
son las que nos vienen a ayudar a resolver los problemas cuando se dan así. Ahora, quiero hablarles del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Ha resuelto varios casos y hablo de ese tribunal y no hablo tanto de lo que sucede en este continente, porque ellos han tenido más casos, porque son muchos los europeos que han salido de esos países que lo prohíben, sobre todo casi toda Europa lo prohíbe, y se van a otros países a tener a sus hijos. ¿Y cuáles son los problemas a los que se enfrentan cuando quieren regresar a su país de residencia o de nacionalidad? Se invoca básicamente el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar y su domicilio, más lo que comentaba del interés superior de los niños. Hay dos casos, que es el caso Meneson y el otro caso es el Abbasi. Los voy a tratar al mismo tiempo porque son muy similares. Todos los dos fueron en contra de Francia. Entonces, son matrimonios de parejas heterosexuales que se van a Estados Unidos, a California y a Minnesota, celebran su contrato, está permitido en Estados Unidos, en estos estados, hacen todo muy bien, llega a término el embarazo, y en el momento en el que llegan a Francia, en Francia les dicen, ¿qué creen? Pues qué bien que nacieron sus hijos son americanos, pero no son franceses. Entonces se van, finalmente después de muchas instancias, se van al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y resuelve, para esto ellos cuando demandan, actúan como representantes legales de los niños. Entonces los niños también son parte actora, digamos, en todos estos procesos. Hay una representación de los padres hacia los niños. Entonces, ¿qué es lo que se resuelve? Que no puedes privar a los niños de la nacionalidad francesa, y además los padres habían aportado sus células germinales, por lo tanto eran los padres de los niños biológicos. En el caso de los hombres, las mujeres eran mujeres donantes. Y entonces dicen, el Estado puede decir si se puede permitir, si se puede prohibir o se puede ignorar, pero cuando hay una paternidad biológica no puede ser ignorada, y en este caso los padres, varones, eran los padres biológicos de los niños. El tiempo que tardan en resolver toda esta cadena de juicios, empiezan los juicios en el 2000 y 2001 y terminan hasta el 2014. Entonces, imagínense que los niños de este tiempo, del 2000 al 2014, fueron privados de su nacionalidad francesa, y a lo mejor todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? O sea, algún beneficio que pudieron haber tenido por ser o no franceses, en fin, muchas cuestiones relacionadas con ese beneficio de haber sido franceses, y se les privó de ese derecho. Hay un caso que pareciera que es similar, pero a la mera se complicó, que es uno de unos italianos, Paradiso y Campanelli. En este caso, los padres se fueron a Moscú. Bueno, más bien la madre intencional se va a Moscú, celebra el contrato, ella se lleva las células germinales del marido para que se las implanten a la gestante. El niño nace, todo muy bien, la señora se regresa a Italia, llega al consulado de Italia en Moscú, y le dicen como, no, aquí está su documento, usted se puede ir. Cuando llega a Italia y empiezan a revisar los documentos, como que algo no les latió y le dijeron, oye, a mí se me hace que estos documentos son falsos y todo lo que sucede aquí no nos está gustando. ¿Y qué es lo que hace el Estado italiano? Le quita el niño a la mamá, el niño es puesto en adopción, se lo dan a otra familia, le hacen una prueba de ADN a ese niño y resulta que las células germinales no eran del italiano. ¿De quién eran? ¿Quién sabe? Y entonces, en este caso, el Tribunal Europeo resolvió diferente por varias cuestiones. Uno, los italianos no podían representar al menor porque no eran los padres del niño. Biológicamente, ninguno de los dos. No había ningún vínculo biológico con estos padres, y el niño al final terminó, no había convivido tanto tiempo con los padres, había estado solo unos meses con ellos, pero el niño terminó siendo dado en adopción a una otra familia, ¿no? A una tercera familia. El 16 de julio, gracias a mis amigas que hoy me mandaron la información, el 16 de julio de este año el tribunal publicó una sentencia en contra de Francia. Igual también se están reconociendo los derechos
derechos que a mí me da igual. Yo tengo derecho a que se me dé un acta de nacimiento y se me dé una nacionalidad y tener una residencia. Ya si yo el día de mañana quiero hacer público los motivos o la forma en la que yo nací, está perfecto, pero nadie puede obligar a que se dé publicidad a cómo nació nadie. Entonces, no puede haber en las actas de nacimiento, usted nació por gestación subrogada, usted es adoptado, no. Todo eso ya se quitaron de las actas de nacimiento y el Tribunal Europeo está obligando a los estados a que se expida esa acta, sin estas manifestaciones. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo tenemos un caso que más o menos se refiere a técnicas de, de reproducción asistida, pero no a gestación subrogada. Es el caso Artavia Murillo y habla de la fertilización in vitro. Originalmente en Costa Rica salió un decreto que se permite la fertilización in vitro. Justo se presenta una acción de inconstitucionalidad, dicen que ya no es constitucional, pero había 9 parejas que ya estaban en este proceso y deciden que ya no les van a poder hacer esta fertilización in vitro. Entonces presentan su caso ante la corte y finalmente lo ganan, ¿no? O sea, deciden que sí deben de hacerles esa fecundación in vitro. Es el único caso que por lo menos yo conozco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es parecido. Ahora, ¿qué países permiten la gestación? Georgia, Israel, Rusia, Ucrania, Estados Unidos en algunos de sus estados y tienen una regulación a veces flexible, a veces no tanto. Muy flexible, Arkansas, California, Illinois, Nevada y Washington. Ojo, California es el número 1 a nivel mundial de gestación subrogada. O sea, si usted tiene dinero suficiente, vaya y pague su gestación subrogada a California. Ha llegado al extremo de que hay clubs, digo que a los americanos les gusta mucho esto, hacen como los motociclistas, los no sé qué, los que corren, y ahí tienen clubs de mujeres que son gestantes y se juntan, digamos, todos los viernes o todos los sábados, se sientan a tejer, están muy contentas, comparten sus experiencias, salen en programas de televisión, ya lo ven de una manera como, pues muy rara, sí se les puede pagar, entonces ya lo están haciendo como un negocio pues, recurrente. Países que lo permiten únicamente si es altruista, Reino Unido, Grecia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Portugal, Uruguay, Australia, Canadá y algunos estados de Estados Unidos como Florida y New Hampshire. Países que prohibieron la gestación subrogada y ahora para extranjeros y que fuera onerosa, ahora solo se prohíbe si es altruista, es la India, porque la India tuvo un caso muy famoso que se llama Baby Manji, no sé si alguien lo conozca, que es una pareja de japoneses que se va a la India y en el transcurso del embarazo la mujer decide que ya no quiere seguir con el proceso. Entonces el niño nace y el padre japonés decide adoptar a su propio hijo. Pero, oh sorpresa, en India los hombres solteros no pueden adoptar. Entonces empezó toda una batalla legal para que este hombre pudiera finalmente adoptar a su niño. Le llevaron meses, la abuela paterna del niño se tuvo que ir a vivir un tiempo a la India, en fin, se complicó muchísimo el asunto. En Tailandia antes del 2015 era bueno, el paraíso, no había control, todo era desregulado. Y se empezaron a dar muchos casos. Hay un caso muy sonado, que inclusive salió mucho en redes, se le dio mucho dinero a la madre gestante para ayudarla. Es el caso de Baby Gummy. Es una pareja de australianos, contrata con esta mujer y viene un embarazo gemelar. Uno de los gemelitos viene mal, tiene síndrome de Down y los australianos le piden que aborte. La mamá dice que no, la gestante dice que no va a abortar. Finalmente nacen los bebés y los australianos únicamente se llevan a Australia a la bebé sana y le dejan a la bebé con síndrome de Down a la gestante. Y entonces la gestante se queda con esta bebé, hace público su caso y empiezan a mandarle dinero, se empieza a hacer toda una investigación y descubren que el padre australiano había sido acusado muchos años atrás de pedofilia y entonces esta mujer reclama también la maternidad de la bebé que se habían llevado. Finalmente pierde el caso y se queda ella con la bebita con síndrome de Down y la bebé sana se queda con los australianos. Cosa que me parece que fue terrible, ¿no? O sea, terminó bastante mal este caso. Y salió también el caso del señor Shigeta, que es un japonés multimillonario que descubrieron que tenía 15 niños que había tenido por gestación subrogada.
Y entonces el señor tenía una casa gigante en Tailandia con 15 madres, porque además cada bebé tenía a su mamá, con 15 madres cuidando allá a los niños. Y la verdad es que yo creo que sí, se vale que cada quien haga su familia como quiera, pero a mí me parece que un hombre de 28 años, sí que quiera ser papá, pero de 15 y con 15 madres y teniéndolas ahí un poco medio privadas de la libertad, o sea, un caso como muy raro. Entonces también ese fue otro de los motivos por los que se prohibió en Tailandia. Países que lo prohíben prácticamente toda Europa, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Suiza, ¿no? Y hay un caso muy sonado en Estados Unidos también, que es el caso de Baby M, que fue de los primeros. Los señores Stern contratan a los señores Whitehead para que la señora gestara un bebé, le pagan $10,000 y a la mera hora la señora se echa para atrás y dice que creen, ya no les quiero dar al bebé. Y empieza toda una guerra en tribunales y finalmente deciden que los Stern conserven la guardia y custodia, pero los Whitehead tienen derecho a un régimen de visitas y convivencias. Entonces, como se darán cuenta, hay un montón de casos y México tiene infinidad de casos también que se han venido dando. Entonces, básicamente este es el panorama general que está sucediendo en México y en el mundo y les agradezco muchísimo su atención y si tienen preguntas, con mucho gusto, si tienen dudas las ampliamos, para eso estamos aquí. Excelente tema, maestra, muy interesante. Aquí déjeme ver si hay algunas preguntas. Muchos son de felicitaciones. Y por aquí hay alguno. Preguntan, permítame tantito. Bueno, yo creo que ya se respondió automáticamente la pregunta en el sentido de que si la figura está regulada en los Estados Unidos y si marca algunos tipos de lineamiento. Jorge Castillo pregunta esto. Está regulado en Estados Unidos, es material local, pues algunos estados como aquí en México lo permiten, otros son muy flexibles, otros son más estrictos, otros lo prohíben. Entonces sí se permite en Estados Unidos, en algunos estados. Ok, muy bien. Aquí preguntan también qué derechos se deben respetar al bebé durante la gestación. Si hay me imagino que la pregunta va encaminada si hay algún derecho que se debe de respetar del bebé cuando se está gestando. Fíjense qué curioso. El bebé mientras se está gestando no tiene derechos. Parecería que no tiene derechos. O sea, el único derecho que tendría es el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque la gestante tiene que estar yendo, ¿no?, a su control natal. Pero parecería que no tiene derechos. Sus derechos empiezan una vez que nace, porque tiene derecho a su vida privada, porque tiene derecho a un nombre, porque tiene derecho a una nacionalidad. Pero pues mientras no nazca, parecería que lo tenemos un poco en stand-by, ¿no?, esos derechos. Muy bien. Aquí también preguntan qué ocurre si los solicitantes no quieren pagar los gastos a la madre gestante. Eso pasa con tanta frecuencia. Es decir, los embarazos a veces se complican, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que llega la gestante, a lo mejor con alguna preeclampsia o con algún problema durante el embarazo, o el embarazo se adelanta, digo, el parto se adelanta, en fin. Y de repente se empiezan a juntar y juntar y juntar y juntar los pesos en la cuenta del hospital. Y la verdad es que los intencionales en muchos casos se van. Y sobre todo si son internacionales, se desaparece. Y a ver, la pobre gestante se queda con un hijo que no es suyo, que no sabe qué hacer, que no tiene dinero y que se quedó con un cuentón en el hospital. Entonces, si la mujer tiene un contrato, podría demandar a los padres intencionales. Pero acuérdense que ya les comenté que muchas veces estas pobres mujeres ni siquiera les dejan una copia de su contrato. Es más, a veces ni se conocen la gestante y los intencionales. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues si la señora tiene su copia de contrato, vaya con un abogado y demande. Ahora, pro bono, porque ¿de dónde va a sacar la señora un recurso para demandar si no le están pagando ni la cuenta del hospital? O a veces la dejan con la cuenta del hospital y se llevan hasta la criatura, porque eso ha pasado, que se roban a los niños. Entonces, es un problema muy delicado. Perfecto, sí. Aquí preguntan a María Kudish. Vero, ¿consideras que en Ciudad de México es seguro celebrar ante notario un contrato de gestación subrogada? Anita, querida, un abrazo. Gracias por estar aquí.
Yo creo que sí. O sea, lo que hay que hacer es un buen contrato. Y por eso insistía mucho en el papel que tiene el notario. Es decir, el papel del notario es fundamental para que verifique que el contrato cumpla con todo lo que debe de cumplir. O sea, el notario no puede llegar y decir, ah, perfecto, aquí está, mire, usted es la gestante, así, ¿cuál es su nombre? Aquí está su IFE, perfecto, su firma, sí. Aquí ustedes son los intencionales, ah, ya, perfecto, váyanse con su contrato. Perdón, pero a mí me parecería que la responsabilidad del notario va mucho más allá, con independencia de que el notario haya hecho perdón, que haya abogados que hayan realizado el contrato. Yo creo que debe de haber una intervención por parte del notario mucho más activa. Es decir, yo puedo hacer un contrato de compra-venta, pero evidentemente como yo lo haga, no va a ser igual a como lo haga el notario. Entonces, creo que la responsabilidad social del notario debe de ir, en estos casos específicos, más allá de únicamente revisar las firmas de las partes contratantes. Me parece que esa no es su función en este caso. Pero bueno, ahí sí. ¿Da certeza, da seguridad? Sí, sí, claro, siempre ayuda, ¿no? Exacto, sí, sí, cierto. En Nuevo León preguntan que si Nuevo León está regulado el procedimiento. Pues no, aquí en Nuevo León No no. está ni prohibido ni permitido. Entonces entenderíamos que si no está prohibido, pues usted puede celebrar un contrato. Sí, ok. Preguntan, ¿cómo regular a las agencias clandestinas? También. Pues es que ese es el problema, como son clandestinas no sabemos que existen, ¿no? Entonces, pues no hay una supervisión por parte de las autoridades. A mí me parece que en este caso la autoridad sanitaria sería la que les debería de decir, ¿no? Cómo deben de existir, qué se debe de hacer, cuáles son los registros sanitarios que se deben de tener, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente las clínicas, porque las clínicas entendería que puedan ser no tan clandestinas. Sobre todo estas agencias, yo les voy a decir qué hice. Haciendo como toda esta investigación, un día me puse a buscar en internet como si yo quisiera tener un bebé por gestación subrogada. Y encontré una clínica en una colonia muy linda de la Ciudad de México. Nada más llegué hasta el edificio por fuera, porque pues ya no entré. Muy lindo, todo se veía muy bien. Pero en realidad, pues yo cuando empecé a preguntar y preguntar y preguntar y costos, pues era como que yo, mire, yo le contrato a la persona que va a gestar, usted no tiene contacto porque lo que nos piden en las gestantes es que no se conozcan, no quieren saber, nosotros la llevamos a una clínica especial, usted no puede elegir la clínica. Entonces ponían una serie de trabas que a mí la verdad lo único que me dejó fue muy mala espina. Sí, una oficina muy linda, en una colonia muy linda, en un edificio muy lindo, pero en qué condiciones tenían a esta gestante o en qué condiciones tenían a estas mujeres, pues quién sabe, ¿no? Porque además no te dejan investigar nada bajo el pretexto de que la mujer no se quiere encariñar con los padres intencionales. A mí se me hace que detrás de eso no es que se quieran encariñar o no, o sea, nadie se tendría que encariñar con un padre intencional. Simple y sencillamente vas como lo hacemos con la firma de cualquier contrato y aquí está y tan, ¿no? O sea, no había un seguimiento, no la podías acompañar a las consultas médicas, en fin. O sea, una cosa sonaba así, la verdad es que bastante tétrica y bastante irregular, digamos. ¿Qué pasaba? Pues ya no le seguirá dando seguimiento porque pues ya tenía que involucrarme más y no daba para eso, ¿no? Okay, muy bien. Aquí preguntan, ¿cómo se soluciona el hecho de que el certificado de nacido vivo venga con el nombre de la madre gestante, pero quien solicita el acta de nacimiento es la madre intencional? Dependiendo de dónde estés. Si estás en Tabasco, como se permite y el notario tiene obligación de mandar el contrato al registro civil, yo entendería que cuando tú llegas a registrar al bebé, tú llegas con tu contrato y ya están avisados los del registro civil que derivado de ese contrato ya nació el niño y que entonces quien lo va a registrar son los padres intencionales. No hay un doble trámite. Hay casos en los que terminan los padres intencionales adoptando sus propios hijos porque no hay forma. Entonces, o la madre gestante se adelantó y lo registró y es la que tiene el certificado de alumbramiento. En fin, se dan muchos casos, pero digamos que lo ideal sería que los padres intencionales registren de inmediato al bebé. Sí, perfecto. Dice, considera que en la Ciudad de México sería un contrato válido en ejercicio de la libertad contractual o nulo o por objeto ilícito. No, yo creo que sí es un contrato válido. De hecho, se celebran, se dan. Sí. Sí, sí. Okay. Preguntan también que si interviene alguna procuraduría, DIF u otra dependencia en la ratificación del convenio. En Tabasco específicamente interviene la Secretaría de Salud. Muy bien.
En los demás, pues no interviene ninguna autoridad, ¿verdad? Porque pues no está regulado, entonces no se le hace la intervención a ninguna autoridad. Ok, perfecto. Pregunta también que sí, ¿cuándo es el mejor tiempo para celebrar el contrato? ¿Durante la gestación o antes? No, antes. Antes. Antes, porque lo que hay que hacer es ver cuáles van a ser las condiciones, es decir, la gestante va a aportar su óvulo, no va a aportar su óvulo, el óvulo viene de la madre intencional o viene de un donante tercero. Tienes que celebrar el contrato antes. Cambian ahí. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando son, esto es personal, mi pregunta hacia usted, maestra, es, por ahí, cuando prestan, se les cambia el término cuando ella es gestante, si presta su óvulo, o sea, es de la que va a gestar, y solamente tiene el espermatozoide del hombre, se les cambia el término, ¿no? Cuando, para más que nada, cuando son, que ella aporta nada más, a ver si me expliqué, ya cantinflé, perdón. No, sí, cuando la madre gestante aporta el óvulo, en el caso de Tabasco hace la distinción, habla de madre subrogada y madre sustituta. Exacto, eso es. Si aporta o no aporta el óvulo, es decir, si la gestante aportó el óvulo, tiene el nombre de subrogada, y si no aportó el óvulo es sustituta. Entonces, pero sí es importante, porque además puede venir el óvulo de ella, de la madre intencional o de una donante. Entonces, sí, a mí yo hasta como un poco hago broma esto que el dicho muy mexicano que dice que madre solo hay una, en el caso de la gestación subrogada se rompe, porque tenemos, al menos aquí ya vimos 3 madres, y si son pues, las madres intencionales son 2 mujeres que están casadas, pues ya tenemos una cuarta, ¿no? Entonces, pues ahí ya se nos empieza a complicar la cosa de dónde está la célula germinal, de quién es. Y ahí cambian, me imagino yo, que los derechos o las situaciones dependiendo de la problemática que se llegase a presentar, ¿no? Al momento. Exacto, porque muchas veces pues la madre gestante, si aportó su propio óvulo, pues es la madre biológica del niño. Entonces, si se nos echa para atrás, digamos, y si no está regulada esta situación, pues es que ella muy sencillo, agarra al niño, lo registra, tiene el documento que la acredita como que acaba de dar a luz, y si hicieran una prueba de ADN, saldría como madre del niño. Y ahí podría entonces, en dado caso que sea la biológica, cambiar el procedimiento a una adopción entonces. La cosa es que si ya hizo todo eso, seguramente no lo va a querer dar en adopción. Esos son justo los problemas que no nos resuelve la ley, porque los estamos poniendo aquí, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasaría si en el estado de Morelos nos pasa este caso? Pues el código no dice nada, la Ley General de Salud no dice nada, pues entonces el juez va a resolver pues como pueda, o sea, como resuelve un contrato de compraventa o como resuelve un contrato de arrendamiento, pues así, ¿no? Muy bien. Perfecto. Creo que son todas las preguntas que hay. Bueno, hay uno más que preguntan, que dicen que el tema del fraude a la ley, la pregunta es, ¿por qué los jueces mexicanos no aplican la protección a la evasión de la aplicación del derecho extranjero? No, lo que pasa es que se da, o sea, siempre se da, o sea, el fraude de la ley siempre se va a dar cuando en tu país se prohíbe y te vas a otro país que lo permite, pues ese es el fraude a la ley. Es decir, yo soy una suiza y en Suiza está prohibido y entonces me voy a Rusia o cuando se permitía en México, en Tabasco, o me vengo a México, a cualquier otro estado y lo hago, ¿no? O sea, el chiste es que está prohibido y cuando tratas de entrar a un lugar en el que está prohibido, ahí es donde se empiezan a complicar porque ellos están plenamente conscientes que en su país eso no se puede hacer, está prohibido. Entonces van a otro país que lo permite hacerlo y quieren regresar a su país y hacer valer los derechos del niño. Es ahí donde los países se enojan porque se dan cuenta que lo que están haciendo es un fraude a la ley. O sea, realmente a la inversa no sucede. O sea, los mexicanos va a ser muy raro a menos de que se vayan a California, algo así, sea gente de mucho dinero, pero no va a suceder. O sea, los mexicanos no se van a ir a otro lado porque se puede hacer aquí en México. El problema es cuando son nacionales de países diferentes, en donde en un país se prohíbe y en el otro se permite. Y quieren hacer valer los derechos cuando llegan a su país en el que está prohibido. Ese es el fraude a la ley. Claro que esas personas saben que están haciendo y lo hacen conscientemente y se asesoran de abogados y van viendo cómo lo van haciendo. O sea, realmente eso es lo que está pasando. Y ahora como el Tribunal Europeo lo está resolviendo y lo está resolviendo muy bien, porque el niño está primero, pues entonces dicen, bueno, pues qué cómodo, ya llego, me voy a otro país que está permitido, toco la puerta del mío y digo, oigan, ya llegué con mi bebé. Ahora, pues es nacional de Francia o de Italia o de Alemania.
y los países están enojados porque no quieren que eso suceda. Pero bueno, pues el tribunal ha decidido otra cosa en beneficio del menor, no de los padres intencionales. Y aquí en México solamente, o por ejemplo, en el caso de la ley de Tabasco, solamente eso está permitido para parejas heterosexuales, ¿verdad? No es... no habla, o sea, no está, digamos, no habla de parejas homosexuales o heterosexuales, entonces entenderíamos que es para matrimonios. Ahí no entraría, por ejemplo, en un conflicto de estados donde no está permitido la adopción o la... ¿Ahí cómo sería el procedimiento? Pues es un poco lo que comentaba del caso de Yucatán, cuando llega este matrimonio de dos hombres a querer registrar a su hijo, les dicen, oigan, no, aquí no, ¿no? O sea, aquí yo no los puedo reconocer. Pues lo tienen que reconocer, o sea, en realidad ya la corte dijo, les podrá gustar o no el matrimonio homosexual, les podrá gustar o no que una familia se funde solo con un hombre o solo con una mujer, pero pues la familia ahí está, los derechos de los niños ahí están, entonces no podemos desconocer esos derechos. Excelente, muy bien. Y otra pregunta más, dice Rafael de la Garza, todas las personas tienen derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Aplicando el principio, la madre no puede dejar de conocer a sus hijos, le entregarían el acta de nacimiento a la mujer que dio a luz. ¿Es así? Es aquí donde hay que mostrar el contrato de maternidad subrogada o gestacional. Es pregunta. Correcto, sí, o sea, una vez que el niño nace se entiende que la mujer que lo dio a luz es su hijo, ¿no? Por eso, justo eso pasa porque no hay un contrato o porque no hay información. Entonces, pues llega la mujer gestante y se va al registro civil y registra al niño. O sea, esos son los problemas que se dan justo por falta de regulación y justo por falta de contratos o por contratos mal hechos o por lo que sea. Pero todos los niños tienen derecho a ser registrados, claro, por supuesto. Excelente. ¿Qué responsabilidad tendrían las clínicas de fertilidad? Pregunta. Yo creo que aquí hay que distinguir, porque las clínicas de fertilidad a lo mejor lo único que hacen, o sea, la responsabilidad sería, si yo te entregué mi óvulo o mi esposo te entregó su esperma y resulta que le hacemos una prueba de ADN a ese producto y no es mío, pues o sea, entendería que hay una responsabilidad, porque debería de ser un hijo biológico mío, ¿no? Ahí esa es la responsabilidad que pueda tener la clínica. No tanto en la contratación, sino la responsabilidad, porque tú vas a contratar a la clínica para que lleve a cabo o la fertilización in vitro o vas a utilizar un donante tercero. Esa es la responsabilidad de la clínica. Realmente no tanto el comportamiento final de la gestante o de los padres intencionales, sino la mera cuestión médica de la implantación del óvulo y el espermatozoide, ya sea en forma de embrión o como lo vayan a hacer, ¿no? O sea, digamos, todos los procedimientos médicos que lleven a cabo. Yo creo que son contratos diferentes. Y situaciones distintas también, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Pues hasta ahorita son todas las preguntas, maestra. No sé si hay algo más que nos gustaría aportar. Pues nada más darles las gracias nuevamente por la invitación. Ha sido un gusto estar con ustedes y gracias a todos los que el día de hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente les agradecemos mucho haber estado aquí en esta sesión muy interesante. Muchos mensajes de felicitación, maestra. Excelente tema, excelente exposición. Y pues invitarlos, reiterar la invitación que usted hizo al principio de los que no pertenecen a la barra, se afilien a la barra. Hay muchos beneficios, como usted lo comentaba, entonces todos son bienvenidos. Sí, por favor, y certifíquense. Necesitamos mujeres certificadas. Hay mujeres muy valiosas y necesitamos que se certifiquen. Así es. Ok. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, igualmente, y gracias a usted le agradecemos